partido, no solo con ideas, sino a través de la praxis revolucionaria, luchando contra España, ¿no es así?, en una especie de enclave colonial tardísimo, a fines del siglo XIX. Precisamente, ¿qué decía? La juventud, un papel angélico. Fíjense ustedes la referencia. Después va a estar también eso de Rubén Darío, la juventud divino tesoro, ¿no es así? Divino, después puede crearse humano tesoro, etcétera, etcétera, etcétera. Y una especie de endiosamiento, es como un papel redentor, nuevos cristos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para Martí, la juventud angélica nada menos que cubre el papel de ayudar a sacar del estancamiento, de la marginalidad, de toda clase de penurias, a los negros y a los indígenas de nuestra América. Esa sería la función que le otorgaba justamente en el ensayo Nuestra América Martí a los jóvenes. Bueno, seguimos pasando por alto algunas fuentes europeas, pero en ellas nos detenemos un segundo en una figura como Émile Zola, donde también ya le asigna también un papel también sobre regular, que es la construcción de la sociedad perfecta. A los jóvenes, estamos hablando de 1897, les cabe en sí la responsabilidad de crear una sociedad, yo diría una ciudad perfecta, es decir, sin los sobresaltos que hubo antes de, nada menos que en toda la historia previa. Entonces, oh juventud, juventud, sueña la gran tarea que te espera, precisamente la construcción, ser un artesano de la ciudad perfecta. Bueno, Oscar Wilde, el anciano cree todo, el de mediana edad sospecha todo, el joven sabe todo. Fíjense ustedes el grado, digamos así, de revolución que puede haber en este ideario. Bueno, entramos ya en el 20, estamos hablando de ese congreso de 1908, donde participaron también delegaciones chilenas, porque era de estudiantes americanos, en sentido muy amplio. Los chilenos se sienten como portavoces de movimiento también, de las primeras creaciones de universidades populares acá, y como referente principal a don Valentín Letelier, que lo ponen precisamente como el gran maestro que de alguna manera, en vez de obstruir, en vez de apalear, en vez de reprimir y disciplinar a la juventud, trataba de que pudieran cobrar sus alas una altura cada vez mayor. Bueno, en ese congreso el rector, otro rector, también como Letelier, pero de la Universidad de la República, también, fíjense que ya era en parte un ideario que compartían de alguna manera también, si bien un gran enfrentamiento entre la universidad tradicional, que era la que sostenía que el alumno es una pura oreja, no es así, que no tiene otro papel que cumplir que ir a chuparse todo, una educación bancaria. Sin embargo, en caso todavía hay algunas voces que sienten, bueno, el propio Rodó todavía no hablamos, pero es la figura clave también del Uruguay, ¿no?, acerca de esa misión sacrosanta que tiene la juventud desde el punto de vista de las injusticias y demás. Y decía este rector, la juventud ha sido siempre el portaestandarte de todas las grandes reivindicaciones, la legión sagrada, la vanguardia de los batallones del pueblo, la primera en la audacia, la primera en la gloria, la primera en la muerte. Bueno, no había un arielismo, me lo estamos saltando un poquito. Justamente estaba hablando Rodó hacia 1900 en su Ariel, un texto que ha circulado por todos nuestros colegios, escuelas medias, precisamente le asigna también ahí, pero todo realmente es una especie de evangelio laico y donde dedicado a las juventudes de nuestro continente, sudamericanas, como, en fin, después va el manifiesto de la Reforma también está dirigido a los hombres libres de Sudamérica. Bueno, entonces ahí Rodó le pone al joven como a las juventudes, pero concretamente no de todo el mundo, sino las nuestras, como las que están destinadas precisamente a lograr la integración de nuestros pueblos, bueno, lo que decía un poco antes también,
a favorecer la democracia, a esto de aquello, la ciencia. Fíjense ustedes a los jóvenes, que al fin de cuentas se supone que son los ignorantes. ¿Cómo podés decir en un gobierno que la juventud pueda participar si no sabe nada de nada? En un gobierno académico, por ejemplo. ¿Cómo se le puede dar, como se hizo a partir del 18, una representación estudiantil, en algunos casos muy importante, pero si son gente que recién está empezando a balbucear? ¿Cómo vamos a...? Y sin embargo, aparece toda especie de contradiscurso, que es el que de alguna manera... El tema es que no solo va forjando ideas, sino que va forjando una praxis de permanente, mayor o menor, de acuerdo a las épocas, por cierto, de activismo, no es así, pronunciamiento y sobre todo sacrificios, inmolaciones de la índole más diversa. Bueno, la reforma del 18, ya estamos avanzando un poquito. Muchas referencias que puede haber, no tiene como el Mayo francés la cantidad de grafitis que hubo, es un género más reciente, en todo caso, el hacer hablar a las paredes, no solo que escuchan las paredes, sino que encima te están diciendo cosas. Bueno, entonces, por ejemplo, solamente citemos una sola frase de la Reforma del 18, que fue en efecto un movimiento de unas proyecciones que llegó hasta la misma España, cosa que en general no se alude, ¿no? A la otra España, la España que va a ser luego republicana. En la idea es de que, digamos así, bueno, que las universidades deben dejar de cumplir el papel de tortugas, caparazones cerradas al medio, y en todo caso tienen que primero empezar, o al mismo tiempo empezar con las transformaciones institucionales, donde se cree el verdadero demos universitario, no sean cátedras vitalicias, los nombramientos directivos para perpetuidad, muchas veces directamente del poder político, o de las famosas academias, que eran lo que las mandan todos en materia de supuestas sabidurías y demás. Bueno, entonces, la autonomía universitaria, gobierno tripartito, intra-universidad, y también las grandes banderas de antiimperialismo, ¿no es así? De todos órdenes. Todo eso no son palabreríos, estábamos diciendo que son montones, pilas de tomos, donde está todo esto registrado, documentado, son ponencias en serio, no eran solo ponencias al estilo nuestro, academicistas puros de exégesis bibliográficas o autorales, sino de análisis de la realidad y propuestas de cambio. Todo el tiempo eso es lo que los verdaderos congresos, no es así, más allá de lo que puede uno realmente ponderar y considerar como un papel importante, no es así, de creación de conocimiento, etcétera, pero eran también de propuestas, digamos, con conclusiones, con resoluciones, como fueron las grandes asambleas patrias, ¿no? Donde se proponían cosas, no era solamente directamente limitarse a reproducir autores o, en fin, a veces alguna hipótesis más o menos aventurada y demás. Bueno, entonces, yo creo que la clave del movimiento reformista del 18 se reduce a estas palabras. No existe la dualidad del universitario y del ciudadano. El puro universitario es una monstruosidad. Bueno, sobre todo pensando, claro, que si uno se sienta que entró acá a estos templos del saber, etcétera, por obra y gracia del Espíritu Santo, de vaya a saber quién, etcétera, y no se da cuenta que lo hizo gracias a la cuna, como decían ayer precisamente, gracias al origen social que le permitió acceder a estos estudios o a estas profesiones y demás, entonces cambia bastante la universidad. Entonces, ¿cómo puedo ser un puro universitario cuando alrededor mío no es así, se viene el mundo abajo, es decir, de desigualdades, de esto y aquello? Bueno, bien, pues, digamos, citando algunas otras cosas, nada menos que también algunos filósofos, como Walter Benjamin, también siendo un militante universitario, dirigente estudiantil en Alemania, también llegó a acuñar algunas, haciéndose eco un poco de esto que podía ser, en fin, una idea fuerza que trataba de abrirse paso, así con mucha dificultad, ¿no? Característica fundamental del estudiante. Una metafísica de la juventud apareció con libros con ese nombre, aunque eran escritos
sueltos de Benjamin. La característica del estudiante, tres cualidades residen. Una, voluntad contestataria. Dos, someterse solo a los principios. Y tercero, autoconocerse solo a través de las ideas. También debiera ser un sacerdocio, ¿no? Ya es como que, bueno, no nos queda otra que ser genios incomprendidos. Bueno, una figura muy importante, pero que no vamos a entrar mucho en detalle. Romain Rolland fue un premio Nobel de literatura allá en los años 10 del siglo XX. También insistió mucho en eso. El propio Che Guevara, cuando estuvo preso en la cárcel de Moncada, también decía que a la luz de la vela leía el Juan Cristóbal de Romain Rolland, y que es, bueno, se puede extraer de alguna manera una de las cosas que decía Romain Rolland de acerca del nuevo tipo humano que ve a través del joven. Hacer tabla de lo consagrado, cerrarse a las modas y a la frivolidad, ya es un esfuerzo sobrehumano, eso casi, ¿no? Bueno, armarse de una cultura sólida y armoniosa, ver al progreso como un adelanto problemático que sacrifica el bien ajeno. Bueno, en fin, por eso hablamos casi de sacerdotizos. Bueno, entonces estamos acercándonos ya a los 60, algún político socialista también hablaba del alma joven que repudia la esclavitud, abomina el despojo, ama el esfuerzo y se juega íntegramente por sus ideales. En fin, el día que en nuestro país predomina el sentimiento juvenil, la verdad se impondrá por el estudio, se explotarán las riquezas materiales en beneficio común, etcétera, etcétera. Bueno, viene entonces los años 60, lo que se puede llamar la revolución generacional. Es decir, directamente en todas partes del mundo, capitalista o no capitalista, hay una emergencia, una especie, un desborde, a través de fenómenos tanto en Estados Unidos, no hablemos de Europa, especialmente Francia, Alemania, y en distintos ambientes, la Checoslovaquia, etcétera, aflora esta especie de torbellino juvenil, y que da lugar también a la idea del juvenilismo. Bueno, si hay, es decir, lo que representa este grupo etario para, en fin, esto que se hablaba de cambiar el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, la idea de una cultura propia, eso también es muy importante. No es algo es un proyecto que viene como cuando pensábamos que nosotros, el latinoamericano, es una especie de reflejo o prolongación del europeo. No, tenemos una cultura, lo que decía ya Bolívar mismo, ¿no? Somos una especie de pueblo, pequeño pueblo aparte, con todas nuestras características, algunas prestadas, otras propias, etcétera, pero una especificidad cultural. Bueno, eso también se podía hablar de una cultura juvenil, por eso el siglo XX se ha llamado de alguna manera el siglo de la juventud. En fin, bueno, el propio Che Guevara, pese a tener su conformación, digamos así, cada vez mayor dentro de un marxismo crítico, si se quiere, pero de alguna manera apuntando, no es así, a esquemas clasistas, etcétera, tuvo que reconocer finalmente, por el conocimiento que tuvo de la gente de distintos sectores, estratos sociales, de que ahí había algo que excedía los condicionamientos clasistas, ¿no? Y entonces por ahí llegó a proponer la idea de la juventud como una antorcha encendida, como una arcilla que va a preparar, que está forjando, puede llegar a forjar el hombre nuevo del siglo XXI, ¿no? Bien, y entonces, por supuesto, ahí, además de todas las cosas que le habían endilgado a los jóvenes de hacer, ¿no? Especialmente en materia, no es así, de luchas sociales, etcétera, el Che encima le agrega un montón de otras cosas a partir de su propio ejemplo de vida, ¿no? Me refiero a esto del trabajo voluntario. Y bueno, tiene la revolución, perfecto, pero tienen que ir a cargar a ir a cortar caña, a pilar adoquines, romperse bien el trasero, fuera del horario de estudio, de trabajo, etc. Y es lo que él hacía en realidad. Bueno, y por eso entonces le asignó una especie de fuerza supraclasista.
más allá de que hubiera de todo, evidentemente, no es que estamos hablando de que todos los